Muy buenas noches, amigos y amigas. ¡Qué milagro, caray! Bueno, pues después de tanto tiempo desconectados de este podcast que es Ni Freud nos entiende, hoy por fin ya regresamos después de unas merecidas vacaciones. Descansamos los tres de los tres. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema porque el día 10 de septiembre fue el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, ¿no? Entonces, ¿alguna vez te has sentido sin energía o con la idea de que nada tiene sentido o que no andamos así como con ganas de querer vivir? Bueno, hoy hablaremos de cómo cuidar nuestra salud mental, emocional y qué hacer cuando sentimos que la vida pesa demasiado. Doy la bienvenida a mi amiga Fabi. Qué gusto, Fabi. ¿Hace cuánto no nos vemos? Uy, bastantito. Sí. Como 2 semanas, ¿no? ¿Cuántos fue? ¿3? Dos semanitas, 3 semanitas. Para mí fue eterno. Sí, aquí estamos otra vez con un tema súper importante, ¿no? Que a veces no ponemos atención en cosas pequeñas, pensando que son insignificantes, y son cosas trascendentales que al final del día van a repercutir en tu salud emocional y también en las personas que nos rodean, que se ven impactadas incluso por la ausencia de las personas después de cometer ciertas situaciones, ¿no? Que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Para eso tenemos a nuestra psicóloga Naye. Hola Naye. ¿Cómo te fue? Buenas noches. ¿Por qué te ríes? ¡Oye! Naye. ¿Ya no puedo reír o qué? No, ya no. Ten. Estamos Bueno, hablando de una prevención, ¿eh? pues aquí estamos en este tema. Bueno, ¿por qué lo estamos hablando? Primero que nada, el 10 de septiembre fue el día de la prevención mundial sobre el suicidio, que es un tema muy importante y que no lo habíamos tocado precisamente porque pues no habíamos estado en estos momentos pues disponibles, habíamos estado ocupados, por lo cual pues habíamos dejado mucho tiempo sin grabar, ¿sí? Y entonces, Fabi, pon el reloj, por favor. Sí, y entonces vamos a hablar de él, vamos a evitar decir ciertas palabras para que no nos bloqueen, ya que pueden ser muy sensibles aquí en TikTok. Y entonces vamos a hablar de este tema que se vuelve muy importante, ya que se dice que cada 40 segundos una persona va teniendo este no deseo de vivir y hace conductas que terminan con su vida. Entonces vamos a ir viendo y observando qué es lo que pasa, cuáles son los síntomas, cuáles son todas esas cosas que nos va a ayudar a la prevención, cómo lo vamos identificando y por qué llega a ser un tema tan importante. Y para iniciar este bloque, empezamos por la primera parte, que es entendiendo la pérdida del deseo de vivir, ¿verdad? Y en esta parte tenemos unas preguntas que queremos abordar, Naye, contigo, para reflexionar y que ustedes nos ayuden también con sus opiniones, de saber si en algún momento se han sentido así. ¿Qué diferencia hay entre estar triste y estar en una depresión profunda? ¿Cómo podríamos diferenciar esto? Bueno, yo creo que primero hay que entender que la tristeza es una emoción que todo el mundo podemos llegar a sentir en nuestra vida, incluso a veces en el día a día, en el diario, ¿no? Solamente que no somos tan conscientes de ello, pero puede ser que a lo mejor estés triste un día, de repente estés contento, de repente ya te enojaste, etcétera, y puede darse ese cambio de emociones, ¿no? Pero es una emoción que está por un tiempo, pero no está constantemente a lo largo de tu vida, ni constantemente en varias semanas o en varios meses. Se le denomina ya depresión cuando la persona llega a estar triste o tiene este sentimiento de desesperanza cuando ya tiene una duración mayor de 2 semanas seguidas, ¿sí? Es cuando ya la persona
durante 2 semanas, todos los momentos, la mayor parte del día, se sintió tristeza y sintió desesperanza. Ajá. Entonces es cuando llega a darse esa parte. Entonces hay que ir identificando, porque ahí sería ya como esta parte de la depresión clínica. Ajá. Que la depresión clínica yo creo que es uno de los principales en los cuales la gente puede llegar a tener este deseo de ya no vivir o este deseo de hacerse daño. Cuando ya la depresión va llevándote a un punto de desesperanza, de cuando tú ya dices, yo no sé cuál es el sentido de la vida, yo ya no sé para qué estoy aquí, y entonces las personas empiezan a hacer ideaciones, que es cuando dicen, ¿y qué pasaría si yo no estuviera? ¿Y qué pasaría si yo me hago un daño, ¿no? Mis familiares estarían mejor sin mí, o la gente estaría mejor sin mí. Y entonces ahí es cuando ya llega esta situación de hacerse daño, ¿sí? Ahora, ¿por qué crees que aún existe tanto el estigma para hablar de salud mental? Yo creo que existe, sin embargo ya no es tanto como en años anteriores. Creo que desde que fue lo de la pandemia ya la gente empezó a ser como más consciente de esta situación de la salud mental. Sin embargo, creo que este tema de hacerse daño, de autolastimarse, incluso el tener ese sentimiento de desesperanza y el de cuestionarte qué pasaría si yo ya no estuviera aquí, creo que eso se vuelve todavía un tabú y un estigma, porque la gente sigue pensando que las personas que lo dicen o las personas que lo manifiestan son personas que no lo harían. O también he escuchado como gente que te dice, ay, lo hace para llamar la atención, o ay, solamente tiene flojera, o ay, solamente no quiere ir a estudiar, o se está haciendo tonto, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que hace que todavía exista mucho tabú en torno a este tema, y por eso la OMS lo tomó como un tema de suma importancia, por el cual se le dedica un día para hacer, ahora sí, esta sensibilización de que tenemos que ir haciendo otra narrativa en torno a este tema. Pregunta, bueno, ¿qué es lo que yo te platicaba la otra vez? No sé si recuerdas alguna vez, en una de las tantas pláticas que hemos tenido, es que yo volteo a ver, por ejemplo, a actores como Robbie Williams, de los cuales son personas que son sumamente felices, que hacen reír a la gente, todo eso, bla, bla, y pues terminan por ya no querer estar entre nosotros, ¿no? Lo que decían que también pasó con el actor de Friends, que dicen que fue algo similar. El que hizo la máscara, su buen nombre, el actor, Jim Carrey, my English perfect. No, ya, ¿qué pasó? Ellos, ¿qué onda? Porque te acuerdas que yo te decía, oye, teniente, yo le decía teniente, no sé si tú estabas cuando le decía, sí, me encanta hacer reír a la gente, disfruto hacer reír a la gente, pero estos cuates que también lo disfrutaron, acabaron por decir bye bye. Y yo le decía, teniente, ¿me puede pasar eso? Y de entrada, pues no creo, pues soy bien miedoso para eso, ¿no? Pero ellos, ¿qué situación tenían? ¿O por qué personas que eran, entre comillas, felices o hacían reír a la gente, acabaron por tomar esa decisión? Que bueno, aquí como este tema de felicidad, yo creo que es como algo muy subjetivo, ¿no? De que tú ves a una persona riéndose frente a la cámara y haciendo tonterías, no significa que sea felices, ¿no? Porque una cosa es lo que tú muestras allá afuera y otra cosa es tu realidad cuando regresas a estar solo en tu casa, ¿sí? Uh-huh. Sí, yo me pongo en posición fetal. Sí, o sea, entonces... que vendría siendo la siguiente pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué mitos tú escuchas de la gente que en realidad termina por finalizar, ¿no? su vida? Entonces tú tienes como muchos mitos de por qué si esa persona siempre estaba contenta, siempre se estaba riendo,
salía, platicaba y de pronto, Bye. bye, ¿no? No te lo explicas. Entonces creo que ahí es muy importante lo que mencionas, los mitos que tenemos al desconocer en realidad que es una serie de indicadores que nos puedan decir que la persona no está bien emocionalmente. Sí, que por ejemplo aquí yo creo que es entender primero que para que una persona llegue a considerarlo como en este punto, en el mayor de los temas es a causa de depresión, de una depresión mayor, también se va dando a causa de una bipolaridad, que eso ya lo vimos en un tema pasado, que va enfocado un poquito también a lo que comenta aquí Cervantes, de que tú los ves muy felices, con mucha energía, y luego sucede esta situación y la gente no se lo explica, ¿no? También llega a darse en trastornos como la esquizofrenia y entonces ahí yo creo que una de las cosas que podemos identificar pues es cuando las personas ya empiezan a cambiar muchos de las cosas que antes les causaba placer, ¿no? A lo mejor si tú ves una persona muy motivada con su trabajo, de pronto ya la ves como que ya no le interesa. Si tú le ves una persona que antes le gustaba salir o vestirse, de pronto empiezas a identificar que ya no le gusta, ¿sí? Por ejemplo, personas que también en algún punto empiezas a escuchar que su discurso, su narrativa empieza a cambiar en el sentido de que se empiezan a despedir o que empiezan a hacer cosas que ya nunca habían hecho, como a lo mejor empezar a gastarse su dinero, viajar, ya empiezan a lo mejor si antes se cuidaban con la alimentación, ya ahorita ya no les importa, porque para ellos es como que bueno, ya esto ya se va a terminar, y entonces tú empiezas, eso puede ser un indicador, ¿no? Que incluso también las personas empiezan a decirte, no sé, Fabi, si yo en algún punto me muero, este va a ser para ti, ¿no? Empiezan a regalar sus cosas, empiezan a ponerle, empiezan a deshacerse de sus cosas favoritas, y entonces eso va haciendo que tú puedas tener una señal de alerta, ¿no? Y creo que algo que también se va poniendo todavía como en este tabú es que lo vemos a veces como algo gracioso, ¿no? Le vamos poniendo ese sentido de, ay, si estás triste, haciéndote reír, ya se te va a pasar, ¿no? Y no nos damos cuenta que la persona que lo está padeciendo, tú le podrás hacer el chiste, le podrás hacer la broma, le podrás hacer lo que tú quieras, pero como hay un desorden en muchos de los casos químicos dentro de su cerebro, pues obviamente aunque tú le digas todo esto, esa persona ya no va a ser capaz de motivarla con esa situación, ¿sí? Entonces creo que muchas veces eso va dando como esa parte del tabú, o de que también nos da vergüenza decir cuando estamos tristes. Si a ti te preguntan ¿cómo estás?, tu respuesta en automática siempre va a ser bien. Bien. ¿Sí? Porque nunca se nos acostumbró a expresarlo realmente cómo nos sentíamos, o si estábamos mal o si estábamos bien, ¿sí? Y cuando alguien nos dice que está mal, realmente tampoco sabemos qué hacer, porque es como de que, híjole, no me esperaba esa respuesta y es ¿ahora qué hago? Y generalmente lo que decimos es échale ganas, ¿sí? O ya todo va a pasar. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Sí, o sea, ¿qué importa? Yo los mando contigo. Pues está. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Yo le digo, La ve como un terapia. psicólogo, sí, claro. Claro. O sea, sí los hago reír, pero luego, antes de que vayas y te encierres en tu cuarto y te pongas en posición fetal de llorar, mira, ahí te ve el contacto de una amiga que es psicóloga, habla con ella no te va a tontejear, ella te va a escuchar, porque como dice el teniente, ¿no? El error que cometemos es de, ay, se está dando a notar, o quiere que le hagamos caso, o quiere llamar la atención, o sabes que como terminó con su pareja, quiere que todos estemos encima de él o de ella para hacerlo sentir bien en todos los aspectos. Yo la neta, cuando yo de repente 2 que 3 cosas así, que a mí yo les dije ahorita llegando, yo creo que yo estuve las 2 semanas que no las vi, yo no tenía ganas de nada, ni fui al gimnasio, se los juro, y yo quería salir del trabajo, y del trabajo irme a la casa y se fregó.
Y yo les iba a poner, hey, creo que estoy en depresión, chicas. Pero ayer como que me sacudí y dije, Nel, esta semana empiezo 4 de la mañana, corriendo. Es que te hacemos falta. Qué cantidad. No, pero sí para eso. Yo sí doy tu teléfono, teniente, yo sí les digo, llámenle. Y luego de repente me dicen, oye, pero ¿con quién? Tú no te preocupes, ella te va a canalizar. Ahí tiene buenas psicólogas infantiles, juveniles y está ella. Oye, pero fíjate, sí ve a terapia y todo, pero a veces no es tan fácil decirle a la persona porque no lo entiende. Entonces, ¿qué hacemos? Pues también buscar las redes de apoyo que tiene la otra persona y tal vez no se lo decimos directamente, pero si tú detectas que la persona tiene una conducta distinta a lo que normalmente hace, o como dice Naye, la cuestión de que empiezan con sus cosas de cuando yo no esté, tú esto, y tienes que aprender, porque si yo no estoy, y ese tipo de alertas, si la persona está en un punto en el que tú le dices ve a terapia y te dicen estoy bien, qué importante es apoyarte también de la gente que está alrededor, ¿no? Para que sea vigilada esa persona, para que sea apoyada y para que se pueda llegar a tiempo antes de que se cometa pues alguna situación más grave, ¿verdad? Sí, exactamente. O muchas veces crees que porque ya la persona te dijo, sí, ya, sí voy a ir, o sí, ya yo te prometo, Fami, que no voy a hacer nada. A veces tú dices, bueno, ya esa persona me lo prometió, yo voy a confiar. Y muchas veces ellos te lo dicen para que ya los dejes, ¿no? Para que ellos puedan irse tranquilos. Entonces, a veces también nos confunden y nos creemos, y creo que aquí lo más importante es llevarlos ahora sí a fuerza a una atención médica. Ahí sí ya sería una atención médica más que una atención psicológica. Obviamente si vienen aquí conmigo, pues se va a derivar con un psiquiatra, ¿no? Y bueno, ¿ustedes conocen a alguien de un caso que hayan tenido? Bueno, antes de eso yo quiero preguntarte, porque dices que los derivas los mandas al psiquiatra. Entonces, ¿la depresión se atiende con medicamento? No siempre. O sea, estamos hablando que ya cuando llegan a un punto de quererse quitar la vida. O sea, que ya está avanzada. De que ir a visitar a Diosito. No avanzada, yo te diría, porque tú puedes ser que mañana tú tengas depresión, o sea, mañana te empiecen los síntomas y los síntomas te empiezan luego con esa desesperanza. Ajá. Aquí, ¿cómo mandamos al psiquiatra? Independientemente, siempre que la persona te diga que ya quiere poner en riesgo su vida, en ese momento es luego derivar a psiquiatra para que el psiquiatra pueda pues darle un medicamento para que esa persona pueda estar mejor de una manera más rápida, que le dé receptores de serotonina que le ayude a que su estado de ánimo esté mejor, o muchas veces si tienen el servicio de como ISSSTE, IMSS, pues los internan mientras ellos están mejor, y ya después que toman el medicamento o que les dan las dosis adecuadas, ellos empiezan a ver la vida de una manera diferente, empiezan a sentirse más tranquilos, empiezan a tener otras opciones, la desesperanza se va, y entonces ahí es cuando nosotros podemos trabajar con ellos, ya podemos trabajar su depresión. Ajá. ¿Por qué? Porque como ya quitamos ese riesgo, ahora sí nos enfocamos en qué fue lo que desató esto, a qué lo llevó, cuáles fueron, en qué momentos la persona dejó de atenderse, en qué momento fue perdiendo o de hacer ejercicio, por ejemplo, de no dormir, etc. Porque se va dando con muchas cosas, ¿no? En un principio a lo mejor la persona dice, no me di cuenta, pero yo dejé de hacer ejercicio, después de que yo dejé de hacer ejercicio me empecé a dormir más noche, después empecé a comer más porque tenía más ansiedad, y entonces me desvelaba cada vez más, entonces ya no dormía, comía más, no hacía ejercicio, dejé de salir porque ya no me sentía bien conmigo mismo, y entonces poco a poco eso lo fue llevando a lo mejor a una depresión. ¿Estás escribiéndome hace 2 semanas?
No, pues, te lo terapia. juro, te lo juro. No estoy vacilando. No, espérame. Te voy a decir por qué. Porque yo siempre he dicho teniente. Me cuesta mucho trabajo llorar. ¿Sabe? A mí me cuesta mucho trabajo llorar. Y cuando sé que me va a ganar el llanto o así, yo le voy, ¿no? Como que le corto. Toma agua. Los machos no lloran, ¿no? Pero por la creencia que, como dice el teniente, ¿no? Las ideologías que uno tiene y más más el tema del hombre. Porque entre hombres no nos permitimos estar mal, ¿sabes? Y buscamos siempre una salida o una opción, todo eso. Y yo estas 2 semanas, justo cuando tocaste el tema, yo dije, ay, yo ando así. Hoy creo que estoy más tranquilo, porque digo, me paré, me siento con energía y todo. Pero sí empecé de que sonaba la alarma y, voy en la tarde. Y luego ya salí de la tarde del trabajo, voy mañana. Pero iba a entrenar flag, yo ya que juego flag. Entonces estoy entrenando de lunes a jueves, que mando un saludo al grupo con el que entreno, ahí en la garita, pero nada más tenía ánimos de eso. Y a veces ni ánimos, estaba así, pues no tengo ganas de entrenar, pero lo hacía porque ya estaba ahí, ¿no? Pero sí me pasó de que ya decía, no, yo ya me voy a mi casa. Y llegaron los 2 fines de semana y les juro que yo, es más, todavía el sábado, que fue cumpleaños de mi hijada y que fui, les juro que fue de, ¿a qué hora nos vamos, no? Ya quiero llegar a la casa, acostarme y ver tele. Era como el momento ideal para mí. Y yo sí les iba a poner, creo que estoy en depresión, amigas. Pero, ¿Ya ves? Nos hubieras puesto. y un saludo a mi amigo el gorila. La importancia de saber detectarlo, ¿no? Pero Creo es que bueno, que todo es aprendizaje, porque como tú dices, las extrañaba y dijiste, creo que estoy en depresión. O sea, si has aprendido. No me refiero a eso, me refiero a que de todas las pláticas que tenemos y de toda la información que Naye nos proporciona y que nosotros en calidad estamos aquí de aprendizaje, ¿verdad? Y platicar nuestras experiencias, tú te diste cuenta, o sea, dijiste algo no está normal y no hubo necesidad de que alguien te lo dijera, ¿no? Por eso la importancia de cuando no sabemos nosotros, las personas que están alrededor tengan conocimiento de que hay algo, un indicador y que debemos recurrir a ayuda para poder accionar con anticipación de cualquier acto que haga la otra persona, ¿no? Entonces es la importancia aquí. Tú dices, yo me di cuenta, pero cuando no es así, cuando no te das cuenta tú, la importancia de todos los que estamos alrededor. sí, porque yo inclusive te voy a ser sincero, o sea, ya en que yo tengo un canal independiente a esto, que es el de Pedro Cervantes, y es, bueno, Pedro Cova, y créanme que no tenía ganas de grabar nada. Si te enseño ahorita mi carrete de videos, hice como que varios y ninguno me gustó. Neta, ese era el tema que traía yo. ¿Por qué? No sé. Ahora, eso puede ser tristeza, Maya, puede ser tristeza y no depresión. Es que la piqué lleva como mes y medio en San Francisco. Pues es que pueden ser pues muchas cosas, ¿no? O sea, Ya regresa. yo creo que ahí tendría él que analizarse, ir con un profesionista al que le diga qué realmente es lo que le está pasando y que identifique también cuáles fueron los hábitos que empezó a cambiar y a partir de ahí empezar a modificar, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, hay pacientes que entran como en esta tristeza, en esta depresión y cuando tú les empiezas a modificar la rutina, les empiezas ahora sí casi a obligar a hacer las cosas que dejaron de hacer, porque muchas veces les decimos, tu cerebro te va a decir no lo hagas, qué flojera, va a haber bastante sol, etcétera, etcétera, vas a sudar un montón, pero tú tienes que como pelear con esos pensamientos y decir, bueno, tengo que ir sí o sí, ¿no? Y entonces les dejamos a veces una tarea que es la de ¿cuánto crees tú que te va a causar de placer, no sé, ir a hacer ejercicio, ¿no? Y a lo mejor Pedro va a decir, híjole, un 3 porque va a estar bien lleno, hay sol, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros decimos, bueno, ponle ahí en tu formato un 3 y cuando vayas, vas a ir a hacer ejercicio, después me dices qué tanto fue
te gustó, ¿no? Y generalmente ahí se van dando cuenta que cuando ya lo hacen, dicen, no, pues sí me gustó, ya me sentí un 7. Ajá. Y entonces es como demostrarles, no siempre tu cerebro lo que te va diciendo en esos momentos es real, ¿no? Porque si tú estás triste, pues tu cerebro va a traer más pensamientos, más ideas tristes y también va a ponerse en una posición demasiado negativa. Entonces yo creo que es ahí donde se empieza a modificar. Ya cuando la persona tú ves que ya lleva mucho tiempo, que ya dejó de comer, que ya está teniendo trastornos del sueño, que ya lleva incluso más de un mes en esa situación y que ya tiene estos pensamientos de desesperanza y que por más que la persona intenta hacer cambios, pero tú no ya la persona por más que lo intenta no puede, es cuando ya ahí lo derivamos a psiquiatra, ¿no? Ya cuando él te dice, lo estoy intentando y no puedo, ¿no? Y como yo le digo a mis pacientes, bueno, pues tampoco es penitencia, o sea, en la vida no vienes a sufrir, si tú no puedes, no pasa nada, o sea, siempre hay otra opción, que la opción es ir con el psiquiatra para que te ayude un poquito, te dé esa fuerza y que entonces ya cuando tú tengas esa fuerza, entonces ahora sí ya podemos trabajar nosotros contigo, ¿no? Sí, porque yo la tenía fácil. Digo, la tenía fácil porque gracias a todo lo que he platicado con ustedes y shalala, sí es como que yo prendí en automático no el foco rojo, pero sí el amarillo, ¿no? Que dije, a ver, stop, ¿qué está pasando? Y hubo cosas que pasó la aquella vez que me fraccionó. ¿Te acuerdas? Te decía, quiero un abrazo de mi abuelita. Y fue la semana que me volvió a pasar lo mismo. Que quería un abrazo de mi abuelita. Pero no les quise decir porque dije, a ver, yo tengo que poder solo. Y digo poder, entre comillas, porque dije, si de plano veo que no salgo para el lunes o martes y le decir al teniente, mándame con alguien, por favor. ¿No? Entonces voy a darme toda esta semana porque ya empecé hoy bien, según yo. Pero ya sé que como ya te la conté, toda la semana va a estar de ¿cómo va a ser Cervantes? ¿No? Ay, qué linda. Gracias por preocuparte por mí. Pero fíjate, es que aquí volvemos como a un tabú, ¿no? Porque dice Cervantes, yo me esperé, ¿no? Me esperé un tiempo para ver si no se me quitaba de aquí al martes. ¿Y qué tanto en la vida vamos así, ¿no? Me duele el estómago, pero no pasa nada, me tomo la pastilla. O me duermo. Ajá, si no me duele más, entonces todo está perfecto. Y como también eso lo vamos dejando en la salud mental. No pasa nada. Ya me di cuenta que que cada año en esta fecha lloro, pero no importa, en vez de que tú digas, bueno, si ya te ha pasado en varias ocasiones, ¿por qué tienes que esperar más tiempo a que eso se arregle, no? Porque bueno, a mí no me gusta estar triste, no sé ustedes, ¿sí? ¿A ti qué? A mí no me gusta estar triste. No, ni a mí. Entonces no se nota, Cervantes. No, porque... Pero no se nota porque yo hubiera sido a terapia. No, bueno, vaya, lo que pasa es que yo apliqué. Es que a Cervantes sí lo puedo regañar, a los pacientes no. Sí, no, a mí, ¿cómo me regaña, teniente? ¿Cómo me regaña, teniente? Sí. ¿Cómo? Les voy a decir una cosa, teniente se divierte regañándonos a Fabi y a mí, pero bien y bonito. Digo, fue un momento, a ver, es que yo siento que yo me creo una persona no fuerte, pero sí que digo, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Yo sí dije, si esto no mejora, sí voy a hablar con teniente. Pero como tú dices, venimos de una generación, o no sé de qué parte de nuestro cuerpo venimos, digo, mentalmente venimos, que es de, sobre todo más en el hombre, de que cómo nos preguntan, sobre todo más a los hombres, tú le preguntas a un hombre, ¿cómo estás? Bien. Y se fregó. Y ustedes entre mujeres tienen la confianza de decir, güey, ya nomás, me siento así, me siento así. Y en cambio, de repente, cuando lo platicas entre hombres, si tú escuchas una plática entre hombres de cuando uno está mal, o sea, si te dices, yo no sé quién está más loco, si por contarle que anda en depresión, o por quererlo tontejear, ¿no? Porque, no seas tanto ánimo, todo se puede, y bla, bla. O sea, nos motivamos así.
No sé si me explico. Sí, es muy distinta la forma Sí, claro. de las palabras, de accionar, ¿verdad? Ajá, y fíjate, tomas algo bien importante porque una de las principales de las estadísticas, aquí sí ya voy a describir lo que es, ni modo, si no censura ni modo, es un canal de psicología, ¿sí? Las personas que más se llegan a suicidar es más hombres que mujeres. Ajá. ¿Qué? ¿Por qué? Precisamente por esa parte de que las mujeres generalmente tienen más apoyo, ¿sí? Entre mujeres, ¿no? Es, ya me voy a divorciar, entonces la amiga ya te dice, vente, vamos a tomar un café, no te preocupes, yo te escucho, mira, Yo ya pasé amiga, por eso. ajá, no te, ajá, vamos a salir cada fin de semana para que no llores, para que no extrañes tanto. Ese es el acompañamiento de una amiga, ¿no? Te va escuchando y cada día te va preguntando, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Etcétera, etcétera, ¿no? Y en la cuestión de los hombres muchas veces es, yo tengo que poder, cómo me voy a mostrar triste, cómo me voy a mostrar vulnerable, porque por cultura tenemos ese punto, ¿no? Entonces el hombre es más, me guardo las emociones, o las sacan a través, en algunos casos, pues del alcohol, en otros casos, pues con mujeres. ¿Y qué hacen los hombres? Que entre ellos muchas veces es, oye, fíjate que me estoy divorciando, y a veces entre ellos es, no pasa nada, vente, ahorita te consigues a otra, ¿no? Y en vez de escucharlos, es como darles una solución rápida y práctica, ¿sí? Ya, mira, con una cerveza se te pasa. Ay, mira, ya échale ganas, mañana viene el partido, o mira, esta chava que no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? O vamos a un bar de la vida galante. Sí. Y esa es la Sí, forma. así dicen. Y ya no le quieres decir al otro día porque te va a decir Te va lo mismo. Ajá. Y tú lo que necesitas es un soporte emocional. Exacto. Que te entienda, que sienta empatía. Y en los hombres es como, si le vuelvo a decir, no va a decir el otro día, oye, ¿cómo estás? Porque incluso hasta en el trato los hombres es No, y vas a decir, si ayer te dejé bien. Sí. Ayer andabas bien contento, Sí. ¿sí? Entonces, por eso es Con que la red. se da más en los hombres que en las mujeres. Aparte que los hombres pues llegan a hacerlo de manera, ¿cómo se le podría decir? Inmediata. En donde sus formas de intentarlo pues son más efectivas que la de las mujeres, ¿no? Entonces eso también implica ahí esa parte de por qué se da más en hombres que en mujeres. Y que no amenazan tanto, ¿no? De hacer las cosas, o sea, es como lo ideal. Son más impulsivos. Ajá, y la mujer a lo mejor puede decir, empezar con él. Si yo no estoy, o si ya me voy, o si un día no estoy, aprende, o me vas a extrañar, con ese tipo de alertitas. Que los hombres, bueno, también lo llegan a hacer en algunas ocasiones. Sí, pero estás de acuerdo que un hombre si no lo crees tanto. Pues es que volvemos de nuevo a los tabús, ¿no? Generalmente te dicen la gente, no, es que te lo está diciendo para chantajear. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Hay un riesgo, ¿no? Y entonces creo que cuando está en riesgo la vida de alguien más, lo primero que tienes que hacer es prevenir, independientemente de si es un chantaje o no es un chantaje, ¿no? ¿Qué es lo que, fíjate, no sé si ya lo conté aquí, de un amigo que yo hoy hablo con él, me cuenta que trae temas con la mujer, sí fue muy migajero con esta chava y todo. Hoy hablo con él y digo, ya nos vemos, porque créanme que yo como cuate no soy el típico que vamos acá, no, yo sí tiendo a escuchar y como que tiendo a decir, no, pues a ver, busca estos caminos, no doy consejos, porque los consejos los dan los mensos, ¿no? O sea, porque tú das el consejo y cuando te pasa a ti, ni lo aplicas. Ahí andas también pidiendo consejos y tú, oye, pues hace rato me diste un super consejo, pues aplícalo en tu vida, ¿no? Pero sí fue bien triste porque le dije, mira, te veo, vamos a ir a echar una cenita, le gustaban las wings, las alitas y, bueno, boneless. Y me despierto con la noticia de que pues, amaneció de una manera muy triste, ¿no? O sea, y que yo me sorprendí, y luego es más triste porque hasta lo ves en el periódico y dices, ¿por qué sacan este tipo de notas en el periódico? Y les digo una cosa,
este cuate ni pío dijo de las intenciones que tenía. Ni pío. O sea, si a mí me preguntas en ese momento, yo te hubiera dicho, anda triste, creo que va a salir adelante, pero mañana me lo voy a llevar a cenar, comer, cenar para platicar. Pero pues ya no llegó ese día. Y fue triste. Sí, que ahí a lo mejor quien pudo haberse dado cuenta de esta situación, a lo mejor eran las personas más cercanas, ¿no? Que después entra esa culpa de, híjole, y a mí me dijo esto y yo no le creí, y entonces hasta ahorita me estoy dando cuenta que me regaló, no sé, sus cosas favoritas, ¿sí? Y que a veces, como decíamos, este punto de las personas van dejando de hacer las cosas que antes les apasionaba y empiezan a hacer conductas diferentes, entonces ahí pues es una señal, ¿no? No siempre te lo van a decir. Yo creo que una de las cosas, a veces los psicólogos estamos como más acostumbrados a hacer preguntas incómodas que las personas, ¿no? El común de las personas. Que una de las cosas que nosotros siempre preguntamos es, ¿has tenido pensamientos de hacerte daño? ¿Has intentado hacerte daño? Etcétera, etcétera. Y a veces es más fácil para nosotros hacer esas preguntas que los demás, que creo que si los demás lo hicieran y se lo preguntaran a sus adolescentes, a sus compañeros, se sorprenderían que más de la mitad de la gente ha pensado en algún momento de su vida en hacerse daño, ¿no? Solamente que nunca preguntamos, ¿sí? Mira, yo tengo un amigo, todavía tengo años que no lo veo, que fue secundaria prepa. Bueno, en la prepa no estuvo conmigo, pero sí como que lo veía. Y cada que terminaba con una novia, decía, creo que ya me voy. Yo nunca se la crié. Porque cada que terminó una relación, como que era para... porque iba y le decía a su pareja, por tu culpa me voy a desvivir. Entonces como que ya en aquellos años, si ahorita de repente conoces a gente y, yo también lo conozco, pues en aquellos años más, ¿no? Había más contacto aquí en San Luis. Y para que vean que en aquellos años sí podían decir, San Luis era un rancho, ¿no? ¿Te acuerdas que decían, yo conozco a tal persona, yo también, San Luis es un rancho? Y resulta que se fueron y ya lo traían bien fichadito de, cada que anda con alguien se quiere desvivir. Y ya nadie le creía, y ahorita sigue vivo el Sí, bobo. pero mira, precisamente por ese tipo de situaciones es que muchas veces entra en este tabú y que cuando es un tema delicado la gente lo agarra con esa parte, ¿no? De, lo hace por llamar la atención. Y como te decía, o sea, puede ser que él haya tenido un problema de codependencia, pero puede ser que también haya tenido en algún punto, algún momento de quererse hacer daño de verdad, ¿no? Que no lo haya hecho, pues yo digo, pues qué padre, ¿no? Porque tienes una persona que está realizando su vida y ojalá haya aprendido y haya, madurado. pues muchas cosas, ¿no? Pero eso es lo que vamos, ¿no? De qué tanto a veces agarramos como de este tipo de temas como algo muy ligero, porque a veces conocemos a fulanito, conocemos a sutanito y entonces creemos que la gente va a hacer eso, ¿no? Y si estamos diciendo que la OMS dice que cada 40 segundos que pasan una persona se quita la vida, entonces ¿qué tan grave es? ¿En qué edades Me la robaste. se ve la mayor concentración? Sí, yo también te iba a preguntar. Tengo 40. Generalmente, según la OMS, es de los 18 a los 30 años hay más riesgo. ¿No? ¿De los 18 a los 30 hay más riesgo? Yo nunca imaginé, yo hubiera pensado que más grande. Pues yo creo, mira, es que entre más grande, tú vas logrando un tipo de felicidad. Es que, mira, tenemos un concepto bien diferente de felicidad. La gente piensa que estar feliz es estarte riendo, bromeando, etcétera, etcétera. Yo te diría, esa no es la felicidad. La felicidad es cuando tú estás tranquilo con las cosas que te suceden en la vida, ¿sí? Eso es la verdadera felicidad. Y si ustedes se dan cuenta,
¿cómo puedes identificar? Es que entre más grande tú estés, vas logrando más esa felicidad porque vas teniendo esa tranquilidad. Cuando tú vas haciéndote más grande, te vas dando cuenta que hay muchas cosas que ya no te afectan ni te importan, ¿sí? No es lo mismo una niña de 18 años que ahorita le está importando si se le ve la lonjita, si no se le ve la lonjita, a lo mejor una mujer de 30 y tantos años que dice esto ya no me importa porque yo estoy en otros momentos de mi vida, a una mujer de 50 años que ya tiene una seguridad con su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí te vas dando de todo ese tipo de situaciones. Por eso es que en ese rango pues va disminuyendo. Dice aquí Adrián, dice, considero que la sociedad tiene un tabú con la depresión y no se externa y no sabemos cómo aconsejar. Yo creo que más que aconsejar sería el hecho de acompañar, porque muchos piensan que los psicólogos aconsejamos y los psicólogos no aconsejamos. Los psicólogos acompañamos y damos estrategias, pero creo que cuando alguien tiene depresión o tú ya ves que tiene este tipo de pensamientos de hacerse daño, ahí sí entra como parte primeros auxilios, es motivar y llevar a la persona a que se atienda, ¿sí? Yo ya sé que Cervantes tiene un tema aquí que cada año sale, pues le voy a decir, mira Cervantes, te puedes comunicar con estas psicólogas y les voy a pasar el teléfono y te voy a decir cuánto cuesta y aquí puedes sacar cita. Con un descuento. Esperando que ahora sí asista, porque luego me cuentan por ahí que saca cita y no va. Entonces... Está vetado. Entonces... ¿A quién le saca cita? Y luego dice aquí, César Gabriel. espérame, dice, como sociedad deberíamos normalizar asistir con un psicólogo y no alcanzo a leer porque... No es por estar loco. No es por estar loco. Yo creo que en estos tiempos el psicólogo debería ser parte de la canasta básica, ¿no? Sí, estamos en momentos donde llevamos una vida tan estresante, tan estresada, como lo hablábamos con el síndrome de burnout, que yo creo que debería ser parte de nuestra canasta básica. Y créanme, o sea, hablar con un psicólogo en terapia es lo más delicioso que pueda haber, ¿sí? Ahora, si por ejemplo en tu vida, vamos a ponerle nombre, bueno, si en tu vida tienes uñejas, ¿Qué? uñejas, entonces, si, hay personas que te pueden hacer entrar en depresión. ¿Cuántas uñejas? Se dice, mira. O sea, que te diga, ay, eso no se te ve bien, porque te hace entrar en duda. Eso depende de la autoestima de la persona, ¿no? Pero de parto de ella, una persona puede hacer que tú entres en depresión. Se dice que cuando tú te juntas con personas o con una persona, digamos que tú vives con una persona que está deprimida, sí te vas a tener una tendencia a deprimirte. Que una persona te haga estar en depresión, híjole, yo diría que tendrías que tener un yo muy débil como para caer en una depresión, y un yo débil no significa como algo, ofender a una persona, ¿no? Significa que entonces tu psique en esos momentos de tu vida está desestructurada, que entonces las cosas que te diga o te haga la otra persona te afecte emocionalmente. Pero ojo, depresión, Cervantes, no es lo mismo que tristeza. Es una cosa muy diferente. Dice aquí César, dice, lamentablemente ha crecido alarmantemente en jóvenes adolescentes. Yo creo que aquí hubo un caso que ya sería un año, o no sé si ya pasó un año, en donde una secundaria de aquí, de San Luis Potosí, tuvieron varios suicidios de una semana de diferencia.
en una secundaria aquí en San Luis Potosí. Creo que en total fueron 3 o 4, no estoy muy segura, cada uno con una diferencia de una semana. Y sí, efectivamente está creciendo en los adolescentes, cada vez lo vemos más, y que también no sé qué tanto influyó ahí, que se dice que si la manera en que se lleva la información después de que alguien lleva este acto es inadecuada, entonces se le llama una pandemia de suicidios, ¿no? En donde los demás también empiezan a hacerlo. Pero no sé ahí qué tanto la institución, cómo lo llevó la institución, y sí es algo que ha ido en aumento, sobre todo en niños. Yo lo he visto ya de 13 años en adelante, y por pacientes he sabido que hay niños incluso de 5 años que ya han pensado en hacerse daño. ¿De 5 años? Ajá. Ay, pues ¿en qué sociedad vivirá? Dice Adrián, ¿en qué clase social se presenta más la desvivisión? Me da risa el desvivido, ¿no? ¿En qué clase social? Híjole, eso sí te lo tengo como en deuda, porque nunca he visto en cuál se presente más. Sin embargo, puedo creer o puedo llegar a pensar, como lo vimos en un programa anterior de la bipolaridad, en donde el DSM-5 menciona que la clase alta tiene mayor tendencia a desarrollar trastorno bipolar. Entonces, si nos vamos enfocadas a eso que dice el DSM-5, pudiera llegar a ser que la clase alta llegara a tener más indicios si lo consideramos desde un trastorno bipolar. Porque ahí veíamos como muchos aspectos, ¿no? Dice César, falta de apoyo de las instituciones en el tema en concreto. ¿Y qué dice después? Fuerte llamado a la CEFE. Fuerte llamado a la CEFE. Y sí, por ejemplo, yo creo que aquí implica mucho más que el apoyo, es por ejemplo hacer lo que empezó a hacer la Universidad Autónoma Extensión Iztacala, cuando tuvieron un estudiante de medicina que se quitó la vida en su escuela. Ahí lo que intentaron hacer fue un programa de guardianes de la prevención, y entonces lo que se hacía o la intención de ahí era capacitar tanto a los maestros como capacitar a los alumnos, para que cualquier alumno que tuviera un pensamiento, una situación, los mismos alumnos estuvieran capacitados para dar esa alerta y para poder acompañar y darle la atención a su compañero, porque ellos mencionaban, los compañeros son los primeros que se dan cuenta, ¿sí? Los compañitos se lo dicen, mi compañito está poniendo en el Face o en tal cosa, este tipo de situaciones, ya me lo dijo, etcétera, etcétera. Entonces ellos hicieron ese programa en donde primero capacitaban a los alumnos, luego a los maestros, y había guardianes dentro de toda la institución. Entonces la intención de la autónoma era que eso se llevara a todas las escuelas, para que todas las escuelas estuvieran preparadas en primeros auxilios y estuvieran preparadas para cualquier situación de que algún alumno quisiera desvivirse, ¿no? Yo creo que... ¿Qué son los auxilios psicológicos? Ajá. Sí, que sí, como dice César Gabriel, ¿no? La importancia del sector educativo es una gran herramienta de apoyo, y creo que todavía nos falta bastante avanzar en este tema, porque lo dejamos de lado entre tanta pedagogía y desenfocamos la parte de apoyo psicológico. Como tú dices, se ha incrementado notablemente en los últimos años, sobre todo en adolescentes a nivel preparatoria, donde no entiendes la razón por la cual llegan a hacer estos actos, cuando incluso son niños de excelencia académica, porque no tiene que ver tanto como que les va súper mal en la escuela y entró en depresión, niños que incluso tienen hasta planes de seguir estudiando con la pareja, etcétera, etcétera, y no te das cuenta
que está en una depresión y ya tiene ese intento de cometer el acto de quitarse la vida, ¿no? Entonces ahí hay muchas alertas que no enfocamos, como lo dices. Los compañeritos son los primeros que se dan cuenta, porque ya cuando haces un sondeo posterior a lo que pasó, detectas que a lo mejor, no la mayoría, pero los más allegados a ellos dicen: es que ella me lo había dicho, es que incluso había tomado pastillas, o incluso esto, incluso lo otro. Y luego viene la otra parte, como dice Maya, la parte de la culpa que sentimos todos los que estamos alrededor, que dices: ¿cómo yo no me di cuenta? ¿Cómo yo no detecté? ¿Por qué no me di cuenta? Si él tal vez siempre estaba sonriente, si él siempre estaba de ánimo, si no faltaba, si me contaba de sus planes, y en realidad tenía una depresión disfrazada, ¿no? También esa es otra parte que a veces no nos permite ver. Por eso la importancia de acudir a la ayuda profesional, que son las personas capaces de detectarlo, porque a veces estaba acompañada de la inteligencia de la persona, que de una manera u otra pasa desapercibida y no nos damos cuenta, aunque estemos cerca de ellos o tengamos el contacto diario. Fíjate que referente a lo que dice César, de llamado a CEGE y todo, hay una maestra que ella promovió tanto en el Congreso local como en el Senado de la República, psicólogo en la escuela, que no como tal le hicieran a un lado a los trabajadores sociales, porque si no mal recuerdo, anteriormente un alumno tenía temas de conducta y bla bla bla, y te mandaban a trabajo social con la trabajadora social. Entonces se implementó de que entrara un psicólogo en la escuela, pero te topas con varias vertientes. La primera, que cuando tú te acercas a un padre de familia y le dices: oye, tu hijo necesita una atención psicológica, porque como tal, si tú teniente vas a una escuela y detectas a Pedrito con un tema de que tiene que ser tratado, teniente tiene que buscar la firma y autorización del padre de familia. Pero por desgracia nos encontramos todavía ya no tanto como antes, pero sí el de: ¿y por qué mi hijo va a ir con un psicólogo si mi hijo no está loco? Porque todavía se marca eso. ¿Me explico? Y peor, que te encuentras de chavitos que están en plena adolescencia, rebeldía, en donde dicen: están pero super mal, yo no ocupo un psicólogo, y papás, ¿cómo crees? Y bla bla bla. Y hay todavía muchos niños o adolescentes que tienen o ejercen esa fuerza sobre sus padres. Creo yo que como tal el tema de un psicólogo en la escuela sí se ha tratado, hablándolo políticamente hablando, que ya se trató tanto en Congreso del Estado como en Congreso Federal, Senado de la República. Sin embargo, hay ciertas instituciones que no quieren apoyar eso. ¿Por qué? Porque evitan el tener ese choque con los padres de familia, que al final del día está mal, porque como tú dices, ¿no? Al final del día uno tiene que afrontar la situación, ¿no? Y tú como director de escuela o como maestro de escuela, creo que para poder mandar a un alumno bien y que sabes que trae algún temita por ahí, pues sí plantarte a los padres. Entonces ese tema yo sabía que sí estaba tocado. Que bueno, ahorita ya vemos muchas escuelas que tienen sus psicólogos, ¿no? Que tienen sus orientadores y que tienen todo esto. Aquí lo importante es saber a dónde derivar, ¿no? Lo que tú vas a hacer no importa en este sentido que estamos viendo la prevención del suicidio, no importa que el adolescente no quiera ir, aquí lo llevas porque lo llevas, ¿no? Porque la vida de tu hijo está en riesgo, no puedes irte con esa parte de ay, porque él no quiere, porque me dijo que ya no quería ir, pues no, o sea, creo que aquí es más que nada quien refiere, quien obtiene esa primera información para poderle dar esa ayuda. Aquí, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer para hacer y hablar de la salud mental de una manera normal,
Yo creo que es primero normalizar el hacer preguntas incómodas. ¿Cuántos de ustedes le han preguntado a su hijo o le han preguntado a sus sobrinos, oye fulanito, ¿tú has tenido estos pensamientos? ¿Alguna vez lo has intentado? ¿Sí? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque generalmente tenemos un tabú de que si hacemos esas preguntas incitamos a las personas, y la verdad es que es completamente diferente. Y creo que es primero esa parte, ¿no? de quitarnos ese miedo de hacer preguntas incómodas, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que siempre es acompañando, siempre es teniendo las herramientas, la información adecuada de a dónde vamos a referir. Si ya vemos que la persona está totalmente deprimida, que ya no tiene fuerza, que no tiene ánimo, entonces yo te llevo la información, te enseño, aquí está todo esto, cuesta tanto. ¿Quieres que yo mande un mensaje? ¿Quieres que yo saque la cita? ¿Sí? Entonces yo estoy ahí hasta que recibas la ayuda, ¿no? Y a lo mejor el siguiente día te pregunto cómo te fue, qué te dijo, cómo te va, cada cuándo va a ser el tratamiento y demás. Y la otra parte importante, que tú como persona cuando cuestionas, estés consciente de que vas a tal vez tener una respuesta que no esperabas y que tienes que aceptarlo, ¿no? Porque si la otra persona te dice, sí, fíjate que sí he pensado, tengo este tipo de pensamientos, tienes que reconocerlo, que hay un problema y que necesitas apoyo y que necesitas acudir a alguien más que tal vez está fuera de tu alcance, pero sobre todo reconocerlo, porque muchas veces sabemos siendo familiares y nos negamos para no decir no, va a pasar, o a lo mejor me lo dijo en ese momento, pero va a estar bien. Entonces muchas veces nosotros también nos están pidiendo a gritos ayuda y no aceptamos como familiar, como red de apoyo, que la otra persona está mal. Entonces nosotros también debemos estar conscientes de eso, de que si esto pasa y si nos dicen, sí tuve esos pensamientos, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a acudir? Y no necesito resolverlo yo solo, sino acudir con personas profesionales que me van a orientar. Aquí, no sé si me pueden ayudar a leer la pregunta que dice, ¿cómo crear un entorno sin estigmatizar a las personas para hablar sobre el tema? ¿Cómo crear un entorno sin estigmatizar a las personas para hablar sobre el tema? Yo creo que es primero pues informarnos, primero hay que estudiar un poquito sobre el tema, quitarle como la parte de, pues como de quitarle de ese tema que no es importante y ponerlo en un sentido de mucha importancia, de seriedad, porque es un tema que requiere mucha seriedad, ¿sí? De quitarle esa minimización al problema y también de normalizar, ¿no? El decir, sí, todos nos hemos sentido en alguna ocasión mal, es normal que te sientas mal, ¿sí? Y que también es entender que no, la vida no es para que estés siempre triste, ¿no? Que puede haber opciones y otras estrategias que te pueden ayudar a salir de ahí, a que te sientas un poco mejor, ¿no? Creo que es esa parte, no estigmatizar, el decir, ay, está llamando la atención, ay, lo está haciendo para jugar. Creo que es quitarnos todo esto y enfocarnos en estos números que sí existen, de que cada vez va en aumento, de que cada 40 segundos una persona en estos momentos ya no está por esta situación. Entonces creo que es enfocarnos en esas personas que ya no están o que se han ido, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el consultorio, cuando es septiembre, en la recepción hay una cajita transparente, y en esa cajita transparente están todas las cartas que me han dado los pacientes, que me han dado las mamás, X cosa, de las cartas que encontraron, ¿no? De cuando estas personas ya se estaban despidiendo. Afortunadamente, esas cartas son personas que están vivas porque se les pudo dar la atención a tiempo, y esas cartas se quedan aquí
porque de nada sirve, ya no le sirve al paciente, ni le sirve a la mamá ni al papá de estarse culpando por esa situación. Entonces las dejamos aquí como un espacio de visibilidad de algo que existe, ¿no? Entonces es enfocarnos a través de esa seriedad y quitarle ese estigma de que solamente la gente débil o la gente cobarde es la que hace este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces entraríamos como en una cuestión muy simplista, decir que es la gente débil, ¿no? Creo que ahí como algo muy filosófico no sabíamos si es débil o fue demasiado fuerte o demasiado valiente, tampoco lo sabemos, pero creo que es hablar a partir desde ahí, ¿sí? Dice... ahí es todo, ¿no? Y bueno, entonces vamos a irle cerrando hasta aquí porque ya se nos va a cortar el tiempo. No. Ya lo único que quedaría es, bueno, si tú has tenido tristeza y que ha durado por más de 2 semanas, pues es importante que pidas ayuda. Si en algún momento has pensado que ya la vida ya no tiene sentido o que te cuestionas sobre tus objetivos, que ya no tienes ánimo para hacer muchas cosas, que empiezas a enfermarte constantemente, creo que es entender que existen profesionales que pueden ayudarte y siempre es mejor pedir ayuda y saber que la vida la puedes ver de una manera muy distinta a como la estás viendo en estos momentos. A ver, No, Cervantes, te vamos a dar la palabra a ti. No, yo ya saqué mi fuá. Entonces, ¿necesito terapia? Dice aquí en México, ¿cuál es la línea de ayuda? La línea de ayuda es creo que ya nos cortamos, o no sé si No, sí. okay. La línea de ayuda es se llama línea de la vida, ¿sí? Y es 01800 y por ahí se los pongo, que se supone que me lo había aprendido de memoria y se me olvidó en estos momentos, pero es la línea de la vida. Si tú le pones en cualquier página la palabra desvivido, ahí en automático es lo primero que te va a salir, la línea de la vida, que está a las 24 horas, te atiende por mensaje, por WhatsApp, por número también de llamada. A ver, Cervantes. La línea de la vida aquí, 01800-911-2000. ¿sí? Pero ya, el 01 ya no es. Bueno, 800 No es. 911-2000. 24/7, los 365. Sí, o sea, está todo el día. Y cualquier persona que ponga algo relacionado con eso en cualquier buscador, lo primero que le va a arrojar es la línea de la vida y cosas que puedan ayudar. Ajá. O sea que ahí yo puedo hablar y decir, me siento mal. Nada más. Ajá. Okay. Ahí puedo hablar y yo decir, me siento mal. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos, ¿no? Uh-huh. Cerramos un tema que es bastante extenso y en aprendizaje y reflexión en nuestro hogar para entender si en nuestro entorno tenemos alguien con estas características que podamos orientar, ¿no? En nuestro entorno laboral o familiar. Adelante. Perdón. Y yo como consejo de hombres, de hombre a hombre, les digo, no se burlen. Si ves que tienes un amigo que está pasando un mal momento, llámese de pareja, llámese de familia, de escuela, laboral, lo que sea, apóyenlo, escúchenlo. Si te nace hacerlo reír, digo, yo a veces, yo ahorita estoy en la etapa en que sí digo, ay, ¿y ahora qué digo, no? O sea, sí como que mi cerebro empieza a ser un poquito más prudente de lo que era antes, pero... Pues te diré. No, pero sí les digo, escúchenlos y díganle, si ves que el plano no puedes, dile, oye, ve el canal de psicóloga Teniente Paulín y ahí mero busca una cita con la psicóloga Teniente. Y bueno, ya nos vamos, Teniente, despídete. ¿Ya me despedí? Nah, no sé, ya. Ya le voy a poner los... Ey, no, siéntate porque nos van a poner caras. Siéntate, boy. No. Siéntate.